de ser un poco más breves. Sí, van a ser 45 minutos máximo de cada ponencia. Sí, y al final daremos oportunidad a alguna duda. Si van teniendo alguna duda y se les va ocurriendo en el momento de la ponencia, la pueden ir poniendo en el chat y pues ahí las trataremos de ir resolviendo, ¿no? Ok, bueno, vamos a empezar. Ok. Como tal, pues ya sabemos, el día de hoy se conmemora el Día Mundial contra la Sepsis. Sí, todos sabemos que tener la sepsis va a salvar vidas, va a salvar muchas, muchas vidas. Ha habido muchos avances en este tema, pero todavía nos queda mucho tiempo por recorrer, ¿verdad? Entonces, cada año, sí, cada 2 años, de hecho, se lleva a cabo un congreso internacional de sepsis, ¿sí? Fue este año, el 27 de abril de este mismo año, ¿sí? Se hicieron nuevos enfoques terapéuticos y diagnósticos para la sepsis y además se introdujo los nuevos conceptos que hemos aprendido de la sepsis en pacientes con COVID. Sí, entonces, como lo pueden ir viendo, esto va evolucionando cada vez, ¿verdad? A continuación, sí, les voy a mostrar un pequeño video para que vean ustedes cómo han evolucionado, cómo nosotros tenemos que ir evolucionando nuestro conocimiento, nuestras prácticas y sobre todo para la mejor atención de los pacientes. Y vamos a avanzar. Ok, aquí vamos a ver si se puede ver. Ok, ahí va. Muy bien. Ok, pudimos ver, sí, cómo eran los pits antes, hace muchos años, ya hace más de 50 años, sí, cómo cada persona estaba encargada de una tarea en específico, cambiar una llanta, pasar combustible, etcétera, ¿no? Pero eso, como sabemos, ha cambiado. Vamos a ver cómo es al día de hoy. De hecho, este video ya es de hace casi 10 años, el que sigue. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a avanzar un poquito.
pudimos ver en ese video cómo han evolucionado los PITS, ¿sí? Algo tan fácil, tan común, ¿sí? Ok, muy bien. ¿Pudieron ver el video, sí o no? Ahí sí me pueden decir. Ahí, si no, para ponerlo, si no, para ir avanzando. Bueno, aquí lo importante es que a lo largo de todos estos años hemos podido ir avanzando en cuanto a conocimientos, prácticas y trabajar en equipo para que al paciente le vaya de mejor manera. Sí, en estos minutos que voy a estar con ustedes, vamos a ir avanzando aquí poco a poco. Sí, así, por ejemplo, ¿qué es sepsis? Sí, ¿qué es el choque séptico? Lo vamos a definir. ¿Qué es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica? ¿Qué es el MOTS o la falla multiorgánica? ¿Sí? ¿Y qué es la enfermedad crítica persistente? ¿Sí? Todo empieza con una inflamación. La inflamación es una respuesta inmediata, va a ser temprana a cualquier agente lesivo, cualquier factor nocivo. Sí, puede ser en este caso la infección, un trauma, una cirugía, un cáncer, ¿sí? Esto consiste o va a tener la finalidad de localizar la enfermedad y eliminarla. ¿Sí? Y si esta inflamación persiste y se sale de control, puede llegar a una disfunción orgánica y hasta la muerte. ¿Sí? Bueno, avanzando, aquí podemos ver las células implicadas, las células endoteliales, leucocitos, plaquetas, la matriz extracelular que va a ser muy, muy importante. Estas van a amplificar la respuesta inicial y posteriormente van a influir en regular las respuestas vasculares y celulares, ¿verdad? Hablando un poco de su fisiopatología, es una activación de respuestas secuenciales en respuestas al ingreso de un patógeno, en este caso una infección por un virus, bacteria, hongo, lo que sea, ¿verdad? Similar a cualquier trauma o una cirugía, que hay señales de activación para una lesión, hay una liberación de mediadores proinflamatorios y antiinflamatorios. Aquí podemos ver macrófagos, neutrófilos, células endoteliales y la activación del sistema neuroendocrino, ¿no? La definición de inflamación o de respuesta inflamatoria sistémica es una respuesta de defensa exagerada a un cuerpo o a un factor de estrés nocivo. Como lo dije, puede ser una infección, un trauma, una cirugía, la inflamación aguda, isquemia, reperfusión o malignidad para localizar y luego eliminar la fuente endógena y exógena. Principalmente o en un principio si la inflamación tiene un propósito defensivo, pero posteriormente la tormenta de citocinas que se va a desregular tiene el potencial de causar una cascada inflamatoria que va a ser lesiva, ¿verdad? Aquí revisando las primeras definiciones que hubo, esto persiste hasta el día de hoy. Si un paciente tiene cualquiera de estos dos criterios, pues va a tener una respuesta inflamatoria sistémica, ¿verdad? La temperatura corporal arriba o de 38 y debajo de 36, su frecuencia cardíaca arriba de 90, más de 20 respiraciones por minuto, un CO2 debajo de 32, leucocitosis arriba de 12,000 o leucocitos abajo de 4,000. ¿Sí? Ok, hablando de sepsis, ahora sí, es un síndrome con consecuencias a nivel mundial. Por eso se hacen todas estas jornadas, congresos, reuniones, ¿sí? Porque solo en Estados Unidos, y hablando de Estados Unidos, es un país de primer mundo, hay 1.5 millones de casos con sepsis al año y 250 a 300 mil fallecen, ¿sí? O sea, es muchísimo de manera intrahospitalaria, sin contar a los que fallecen en sus casas o posteriormente al internamiento. Hay limitaciones funcionales y cognitivas para los pacientes que logran sobrevivir. Hay una carga mayor, obviamente, en países de ingresos medianos o bajos. Aquí entra México y gran parte de Latinoamérica, estoy seguro. Y una de las dificultades principalmente es para detectar cuáles pacientes tienen sepsis, ¿no? Entonces, menos de la mitad de los sobrevivientes con sepsis permanecen vivos a los 2 años del alta a su hospital. Esto es muchísimo. El primer consenso de sepsis se llevó en el 92, ¿sí? Ya tiene muchísimos años. Lo definieron como una manifestación de inflamación sistémica debido a una infección. Aquí definían si tiene SIRS y que lo esté provocando una infección, eso va a ser igual a sepsis. Decían que la sepsis grave es sepsis asociada a disfunción orgánica, hipoperfusión e hipotensión. ¿Sí? Un choque séptico era la hipotensión que persistía a pesar de una adecuada resucitación con líquidos. Aquí se introducían las aminas, ¿sí? Y posteriormente el síndrome de disfunción orgánica, ¿no? Esto era la primera definición, ¿sí? Esta es la primera lámina que veía en aquel consenso, venía esta también. Si coexistían lo que es la infección con la sepsis, con el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, eso se conocía como sepsis, ¿no? Esto podía ser por bacterias, hongos, etcétera.
había otras causas de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. En sepsis 2, sí, allá por el 2001, también ya más de 20 años, ¿sí? Aquí en realidad la sepsis describía a una infección, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros no hemos tenido una faringitis, una otitis y tenemos una respuesta inflamatoria sistémica? Sin embargo, no llegamos a la sepsis, ¿no? Entonces tenía una alta sensibilidad, pero una muy baja especificidad. Entonces estaban tratando a pacientes como sépticos cuando realmente no lo eran, ¿no? Y la sepsis grave se definió como una disfunción orgánica, como en la sepsis, en el sepsis 1, y posteriormente aún no se incluyen criterios para identificar una disfunción orgánica múltiple, ¿no? Por ejemplo, un niño con otitis, faringitis, si cumplía los criterios para el SIRS, no se refleja pues en la entidad mortal que es la sepsis, ¿no? Ok, vamos avanzando. Aquí se empezó a introducir esta escala que usamos hasta el día de hoy, ¿sí? Que es la escala de SOFA, ¿sí? Aquí hay criterios tanto clínicos como de laboratorio, sistema nervioso central, el aparato renal, el sistema hepático, ovulación, la respiración, cardiovascular, y se van dando puntos hasta cuando un paciente, pues damos un score final, ¿verdad? Mientras más alto, significa que ese paciente tiene mayor falla orgánica múltiple, ¿no? En sepsis 3, que es la última definición de sepsis, que esa la hicieron allá por el 2016, aquí hay una mejor comprensión de la fisiopatología, porque hubo un fracaso de serie de ensayos clínicos de medicamentos que se creía que iban a ser útiles, tenían muchas dianas de tratamiento, pero ninguna sirvió. Hay un reconocimiento de que la mortalidad baja sustancialmente con conjunto de medidas de apoyo, básicamente pues eran sencillas. Sí, aquí el Surviving Sepsis, que es el que pues sale cada año en sus actualizaciones, y aquí la identificación de sobrevivientes con sepsis en las condiciones que afectaban pues toda su vida, ¿verdad? Es lo que les digo. Ahora sí, la sepsis es una disfunción orgánica potencialmente mortal causada por una respuesta disregulada del huésped a una infección. Así es como podemos definir actualmente la sepsis. Desaparece el término sepsis grave, ya no existe ese término porque es redundar. La sepsis por sí misma ya es grave, no hay que añadirle otro término de gravedad. Sí, se continúa con el término de choque séptico. El choque séptico podía verse como una disfunción más que la cardiovascular, de hecho. No se pudo quitar fácilmente el síndrome con mayores probabilidades de causar la muerte. De hecho, los pacientes, la falla cardiovascular es de las principales causas de muerte que tienen. Seguimos todavía usando los criterios de SOFA, la escala de SOFA, pero, perdón, introdujeron lo que es el QIC-SOFA. Sí, cuando salió esta pequeña escala, que es de 3 ítems, que es el Glasgow menos de 13, una tensión arterial sistólica menos de 100 y una frecuencia respiratoria arriba de 22, hubo gran confusión en aquel tiempo. Sí, muchos pensaron, pues con esto voy a diagnosticar sepsis, pero si se fijan aquí, no hay ninguno de los puntos me habla realmente de infección, solo me habla de que tiene falla a cualquier nivel neurológico, cardiovascular o respiratorio. Sí, entonces esto tiene igual una baja especificidad, pero una alta sensibilidad. Lo que me hace ver aquí es que si tiene 2 puntos de estos 3 que acabo de mencionar, debe guiar a los médicos para un monitoreo intensivo. Si un paciente está en urgencias, está en prehospital, si está en una planta que no sea de UCI o, por ejemplo, que está ingresado en la UCI por cualquier por cualquier otro punto, ¿sí? Con cualquier otra causa, ¿sí? Debemos guiar a los médicos, a todo el personal, a que se intensifique la terapia y el traslado a un paciente a una unidad adecuada. Sí, este tiene una sensibilidad del 70 y una especificidad del 75, o sea, es poco para predecir la mortalidad y el incremento de 13 a 14 veces de la probabilidad de muerte intrahospitalaria solo por tener ya esto, ¿no? Pero realmente no nos habla de una infección. ¿Sí? Ok, muy bien. El choque séptico, este es un subconjunto de sepsis, ¿sí? En el que las anomalías subyacentes del metabolismo circulatorio y celular son lo suficientemente profundas para aumentar la mortalidad. ¿Cuánto? El 40%. Todavía lo definen así. Si tu paciente se chocó, si empezó con choque séptico, ya solo por eso tiene 40% más de mortalidad, ¿no? Sí, y una disfunción multiorgánica es el aumento agudo de 2 puntos en la escala de SOFA que le hayamos sacado al principio, ¿no? Los criterios clínicos que ya muchos conocemos, los vasopresores para mantener una TAM arriba de 65, el lactato sérico, una alta mortalidad, les mencionaba del 40, y esto va a ser difícil de aplicar a población especial. ¿Qué población especial? Pues pacientes que ya hayan ingresado con alguna falla orgánica, ¿no? Falla renal,
falla hepática, sí, que tengan algún grado de disfunción neurológica, sí, todo eso va a ser aquí. Ok, aquí podemos ver pues varias imágenes, ¿no? Cualquiera de estos pacientes puede caer fácilmente en una sepsis o en un choque séptico, ¿sí? Una neumonía lobar, ¿sí? Un abdomen abierto, ¿sí? Una sepsis abdominal, pues es del pan de cada día y en las unidades de cuidados intensivos. Esto que vivimos ya vamos para que casi 4 años de pandemia, ¿sí? Y seguimos viendo pacientes con COVID que se siguen chocando, ¿sí? Abscesos dentales y posteriormente también pacientes que desarrollan úlceras por decúbito ahí en su hospitalización, abscesos cerebrales. Cualquiera de estas cosas puede conducir a un paciente a una sepsis y a un choque séptico, ¿no? Pero bueno, esto lo veíamos con más frecuencia hace unos meses. Hablando de fisiopatología, aquí no me voy a detener tanto, aquí solo el rol del sistema inmune, ¿sí? Hay un sistema inmune innato que reconoce los patógenos, los receptores tipo TOL, ¿sí? Por aquí los tengo, estos son receptores específicos, ¿sí? Para algunos patógenos, por ejemplo, hay pacientes que van ¿cómo se dice?, a sobreexpresar un mayor tipo de receptor que otro y están mayormente predispuestos a sufrir una sepsis o un choque séptico por cualquiera de estos patógenos, ¿no? Esta lista solo es un ejemplo, ¿no? La respuesta adaptativa, aquí empieza los linfocitos B, los linfocitos T. Esta es una respuesta humoral celular que requiere pues 24 horas para desarrollarse. Las células las T helper 1 liberan citocinas proinflamatorias, principalmente factor de necrosis tumoral alfa, ¿sí? Interleucina 1 beta y las T helper 2, citocinas antiinflamatorias, interleucina 4, interleucina 10, ¿no? Ok, aquí podemos ver una lámina donde podemos ver todos estos procesos, ¿sí? Y aquí hay que tener en cuenta mucho esto, ¿no? Siempre tener en cuenta las entidades distintas a la infección. Un trauma, quemado, cirugía mayor, un paro cardíaco, pancreatitis, cualquiera de estas cosas me puede dar algo parecido a la sepsis sin que se trate de que su estado actual pues se lleve por una infección, ¿sí? Entonces, aquí posteriormente los lipopolisacáridos de las bacterias pues estimulan fuertemente al factor de necrosis tumoral y una respuesta a afecciones tanto infecciosas como no infecciosas, ¿no? Aquí vemos las alteraciones en la homeostasis. Hay una relación entre sistema inflamatorio y de coagulación, por eso también este estado es un estado procoagulante, si los monocitos son activados por las endotoxinas y exotoxinas de las bacterias y liberan los factores de necrosis y posteriormente pues hay también una complicación es la coagulación intravascular diseminada. ¿Sí? Aquí podemos ver todas las consecuencias de una sepsis, ¿sí? La disfunción y activación endotelial, ¿sí? Podemos ver microtrombosis vasculares, la permeabilidad microvascular incrementada, alteraciones reológicas, esto habla de la sangre, ¿sí? La adhesión leucocitaria va a estar incrementada, hay aumento del shunt funcional, hay una redistribución de flujo sanguíneo a órganos pues, más vitales, y principalmente el corazón y el cerebro, ¿sí? Y hay presiones de perfusión locales alteradas, ¿no? Ahora bien, ¿cómo se nos va a presentar un paciente, no? Como estoy seguro que muchos lo han visto, taquicardia, leucocitosis, fiebre, hipotermia, va a haber mala perfusión. Ahorita les muestro imágenes, disfunción orgánica, y llegan con falla renal, falla hepática, cualquier coagulación intravascular diseminada. Puede haber complicaciones hemorrágicas. Para esto es importante una anamnesis eficaz, ¿sí? Interrogar adecuadamente al paciente o a los familiares de nuestro paciente y hacer una exploración física exhaustiva. Muchas veces el foco infeccioso es evidente, es fácil de identificar, pero muchas otras veces no. Y la verdad, gran parte del tratamiento de cómo le va a nuestros pacientes es identificar el foco infeccioso, ¿no? Identificar fuentes removibles como abscesos, depósitos infectados y algo que el News 2, ¿sí? Y estos no son específicos de sepsis, me hablan de falla orgánica múltiple, ¿no? Aquí podemos ver una lámina, ¿sí? Desde alteraciones del sistema nervioso central, respiratorio, hepático, cardiovascular, renal y de la coagulación, ¿no? Y nos llega así es como hemos tenido, estoy seguro, nosotros
muchos pacientes, ¿sí? Un paciente que está taquicárdico, está desaturado, está hipotenso, está con frecuencia respiratoria elevada. No estamos viendo al paciente, pero es muy probable que esté así, esté todo hipoperfundido, o sea, ya está con un Motley score muy, muy alto. Entonces, el paciente, a simple vista, no hace falta ser especialista, o sea, el paciente está mal, está muriendo prácticamente, ¿no? Aquí, entonces, ¿por qué se choca el paciente? ¿Cuál es el perfil cardiovascular de nuestro paciente? Como les decía al principio de la plática, el paciente séptico es un gran reto para todos los médicos, ¿no? ¿Por qué? Porque el paciente séptico se puede chocar por cualquier cosa, ¿no? Puede ser un choque hipovolémico por haber un llenado cardíaco deficiente, puede haber un choque cardiogénico por una depresión miocárdica inducida por la misma infección, sin necesariamente haber tenido falla cardíaca previa, puede haber un perfil distributivo, que es el perfil clásico de una sepsis. Hay vasodilatación arteriolar, hipoperfusión tisular y un gasto cardíaco que puede estar adecuado o puede estar incrementado, ¿no? Aquí podemos ver, ¿sí? En una lámina, ¿sí? El hipovolémico, porque hay liberador de mediadores proinflamatorios en toda la microvasculatura y pues va a haber fuga capilar, ¿sí? Extravasación de líquido hacia el tercer espacio, se compromete el retorno venoso, ¿sí? Y entonces hay una disminución del llenado cardíaco. La disfunción miocárdica. Aquí puede haber una depresión de la función biventricular, tanto del ventrículo derecho y del ventrículo izquierdo, una dilatación ventricular mediante el principio de Frank-Starling y posteriormente en la vasodilatación se caracteriza por una mala distribución periférica del flujo sanguíneo, así como lo vimos en la lámina previa, donde el paciente está marmóreo o está moteado, ¿sí? Entonces así el paciente está redistribuyendo ese flujo tan importante a órganos más importantes o de mayor vitalidad en ese momento, ¿no? Abordaje, ¿cómo le vamos a hacer? Y les digo, estos son de el último consenso que se llevó, son 73 páginas, poquito, incluye 90 recomendaciones. Al principio se hacía muy poquitas recomendaciones, actualmente ya son 90 y se espera que en el próximo consenso sean muchas más. Las recomendaciones de tratamiento del cerebral sepsis están destinadas a orientar a todos los médicos y a todo el personal de la salud, ¿no? En decisiones de tratamiento, así estas guías son eso, son guías, no son una receta de cocina, deben individualizar a su paciente y las recomendaciones no van a reemplazar la capacidad de toma de decisiones de todos los médicos. Se consideran mejores prácticas, sí, pero hay que individualizar a nuestro paciente. Un paciente debería ser trasladado a urgencias o a UCI lo más rápido posible, monitorear su electrocardiograma, saturación, sí, pacientes críticamente enfermos y valorar dispositivos invasivos, obviamente, ¿no? Auxiliares de diagnóstico, ¿qué le voy a pedir? Sí, le pedimos principalmente lo que ya siempre valoramos, biometrías hemáticas, perfil de coagulación, sí, pruebas de función hepática, función renal, una gasometría en sangre si lo amerita, si el paciente tiene falla respiratoria, está justificado tomar una gasometría arterial, el lactato sérico, hemocultivos es muy importante tomarlos, tomar urocultivo o cultivo de esputo en cuanto nosotros estemos sospechando el origen del foco, ¿verdad? Les digo, algunas veces es evidente, pero otras veces no. Las anomalías más comunes, pero no son específicas, trombocitopenia, leucocitosis, leucopenia. También puede haber incremento de transaminasas, GUN, urea, creatinina, puede haber hipoxemia, incremento de lactato sérico arriba de 2 milimoles sobre el litro, puede hablar de una hipoperfusión solo de manera inicial. Siempre recordar que no toda hiperlactatemia se refiere a hipoperfusión. Sí, pero si nosotros vemos que un lactato se empieza a aumentar y a incrementar, lo que me habla es que la mortalidad de ese paciente se incrementa hasta un 30%, ¿no? Biomarcadores, actualmente ya estamos en la época de los biomarcadores. La PCR, la proteína C reactiva, es un buen biomarcador muy sensible, pero muy poco específico. Sí, me habla mucho de una respuesta inflamatoria, pero no me habla de que sea por una infección, ¿no? La procalcitonina, sí, la procalcitonina también es un buen biomarcador. Aquí me habla más de una infección de origen bacteriano. Ahorita les hablo un poquito más de la procalcitonina, que es de los más usados. La sepsina, el receptor activador de plasminógeno de tipo uroquinasa, y el receptor desencadenante soluble expresado en células mieloides, ¿no? Hablando de la procalcitonina, que es de los que tenemos más a la mano, tiene una sensibilidad del 57 a 75% y una especificidad del 76%. ¿No es perfecto? No, porque ni siquiera llega al 80% en ninguno de los dos, ¿verdad?
¿sí? No es confiable para diferenciar sepsis viral o bacteriana, ¿sí? De hecho, en los virus no se va a elevar la procalcitonina y en condiciones de estrés fisiológico, por ejemplo, en neoplasias malignas o enfermedad renal crónica también se va a ver elevada la procalcitonina. Esta se va a usar principalmente para reducir la intensidad de los antibióticos, ¿sí? Aquí uno de los más populares para iniciar, escalar o disminuir los antibióticos, pero nunca debe anular el juicio clínico de tu paciente, ¿no? No debemos irnos por ese lado, ¿no? Aquí, si el paciente tuvo una disminución en los siguientes días de hasta el 70-80%, sí, empezamos a disminuir la intensidad de los antibióticos de amplio espectro que hayamos utilizado al principio, ¿no? Disminución de interrupción, valores menos de 0.5 nanogramos por mililitro, ese paciente pues no tiene datos de una sepsis, es poco probable que sea de origen bacteriano, una disminución arriba del 80%, valores iniciales arriba de 5, el paciente tenemos que empezar a desescalar esos antibióticos. Acercamiento al manejo. ¿Sí? Aquí no me voy a dar tanto porque les van a hablar en las siguientes pláticas sobre lo que es la fluidoterapia y las aminas, que es el principal, ¿no? Reconocimiento temprano es lo más importante, creo yo. Imitadores de sepsis, pancreatitis, tromboembolia, síndrome neuroléptico maligno y reacciones medicamentosas, no pensar en zonas tropicales. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros vivimos en un área donde hay mucho dengue, ¿sí? Hay enfermedades transmitidas por vector, que no es lo común, ¿sí? Pero hay que sospecharlas. Cambios del SOFA mayor a 2 o igual a 2 es un incremento del 10% de mortalidad. Ojo, ahí el paciente está haciendo luces amarillas, luces rojas en el semáforo y tenemos que ponerle mucha atención. Y recordar que ningún médico puede de todo, ¿no? Aquí hay que incluir al personal de medicina de urgencias, ¿sí? Al intensivista, al infectólogo, ¿sí? Al personal que está de enfermería. Aquí me faltó agregar al cirujano, ¿sí? Entonces, ¿para qué? Para que al paciente vaya de la mejor manera. O sea, no podemos nosotros excluir o decir, yo soy experto en sepsis, porque no, así no funciona esto, ¿no? Todo esto debe ser un equipo, ¿no? Y, por ejemplo, aquí podemos ver los parámetros del sepsis 2. Estos ya no me voy a detener. Aquí lo que se había hecho hasta hace unos años, se ofrecían paquetes de 1 hora en la campaña del Surviving Sepsis. Medir el lactato, ¿sí? Si es mayor a 2 milimoles sobre el litro, pues poner especial atención a tu paciente, obtener cultivos antes de administrar antibióticos. Sin embargo, no retrasar la antibiótico-terapia solo por el hecho de no poder tomar antibióticos. ¿Por qué? Porque 1 hora de retraso aumenta mucho la mortalidad, ¿sí? Administrar antibióticos de amplio espectro, ahorita les doy una pequeña guía rápida. Iniciar la administración rápida de fluidos, aquí todavía recomendan los 30 mililitros por kilogramo de cristaloides si el paciente está hipotenso o un lactato, pero nosotros actualmente sabemos que esto, como les decía, no es una receta de cocina, hay que individualizar a cada paciente, pero les digo, eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Iniciar vasopresores si el paciente está hipotenso o después o durante la reanimación con líquidos para mantener una PAM de 65 milímetros de mercurio, ¿no? Aquí, antes se administraban estos 30 mililitros por kilogramo y si el paciente persiste hipotenso, ahora sí administraban los vasopresores, ¿no? Pero se ha visto que la administración temprana, pues hasta cierto punto les va un poco mejor, ¿no? Aquí les digo, esas son láminas del mismo Surviving Sepsis, ¿sí? Aquí podemos ver sospechamos una infección, un quick SOFA igual o mayor a 2, ¿sí? Tenemos que hacer todo esto, ¿no? Desde su historia, cuánto han durado sus síntomas, localización de las molestias, ¿sí? Su estatus inmune, sus comorbilidades y lo que les decía, ¿no? Considerar una fiebre tropical dengue, malaria, ¿sí? Posteriormente tenemos que examinar a nuestros pacientes frecuencia cardíaca, pulso, saturación, prácticamente todo, ¿no? Su gasto urinario y todos los laboratorios que le vamos a pedir, sus cultivos, ¿sí? Todo su perfil de coagulación, pH, gases en sangre, lactato, glucosa, ok, muy bien. La terapia antimicrobiana, ¿no? Aquí dice actualmente que le hagamos así, ¿sí? Golpear primero, golpear fuerte y sin piedad. ¿Sí? Aquí tenemos que usar una antibioticoterapia de amplio espectro, ¿sí? Tenemos que recolectar sangre y otros cultivos antes de iniciar la antibioticoterapia.
según los factores de riesgo de nuestro paciente, la epidemiología local para cada servicio de urgencias o para cada UCI, ¿sí? Por eso es importantísimo llevar un registro de todos nuestros cultivos, ¿sí? Y aparición de mecanismos que sean resistentes, ¿sí? Multidrogos resistentes. Un estafilococo aureus meticilio resistente, una beta-lactamasas de espectro extendido, carbapenemasas, ¿sí? Monitorear la terapéutica de los fármacos cuando sea posible y tengamos acceso a ello, y una desescalada en cuanto el paciente lo permita, ¿no? Ok, muy bien, acuérdense de esto. Aquí podemos ver los bacilos gram negativos multidrogo resistentes. Esto es una guía, ¿eh? Sí, antibióticos, los factores de riesgo para cada uno de estos, ¿cómo les digo? Estos microorganismos, fue un poquito la palabra, antibioticoterapia en los 90 días previos. ¿Cuántos de nuestros pacientes no llegan con 10 médicos que han visto, más o menos, pero que ya les dieron aunque sea una o dos veces antibióticos? 5 más días de hospitalización, si requiere terapia de reemplazo renal agudo, que esté en choque séptico, obviamente, una colonización por organismos multidrogos resistentes, ¿sí? El MERSA, el estafilococo meticilio resistente, colonización, igual, infección reciente por MERSA, una purulencia o obteso en la piel, en el sitio de acceso venoso, neumonía necrosante, severa o rápidamente progresiva, ¿sí? Los enterococos resistentes a vancomicina, paciente con trasplante de hígado, que esté colonizado, ¿sí? Uso prolongado de antibiótico-terapia de amplio espectro, por eso les digo que hay que desescalarlos en cuanto sea posible, ¿sí? Y una inmunosupresión profunda. Y cuando sospechamos en cándida, les digo, aquí esto es una guía, pero realmente casi todos nuestros pacientes, pues todos tienen catéter venoso central, a todos ya les dimos antibiótico-terapia de amplio espectro, y pues alguno de los siguientes, que tengan nutrición parenteral total, una cirugía abdominal reciente, una pancreatitis necrotizante o agentes inmunosupresores, ¿no? Entonces, tenemos que sospechar y hacer un gran juicio clínico para el uso juicioso de estos antibióticos, ¿sí? Una duración de 7 días se considera adecuada para la mayoría de las infecciones. Son pocas realmente las infecciones que se requiere más, entonces siempre estén revisando cuántos días de antibiótico y si es necesario, ¿no? Fluidoterapia, aquí no me voy a detener, es la siguiente ponencia. ¿Sí? Los vasopresores igual, sí, igual los vamos a usar en cuanto el paciente se nos presente, porque hay fuga capilar, pérdida del tono vascular. Un inicio temprano para mantener estas cifras de TAM, sí, son los principales que se usan actualmente. Y aquí, los esteroides en sepsis, sí, no está recomendado su uso rutinario. Sí, la hidrocortisona se usa 200 miligramos al día en dosis dividida o dosis en infusión. Sí, no importa. Se puede dar los 200 miligramos en infusión continua o 50 miligramos cada 6 horas. Sí, esto no importa cómo se lo den actualmente, pero lo importante es dar esa dosis, ¿no? De 7 a 10 días, algunos lo recorren hasta 5 días o menos, e irlo desescalando también. Aquí el problema es que hay mayor riesgo de sobreinfecciones, debilidad muscular, hiperglicemia, ¿no? Estos son algunos de los estudios, el estudio ADRENA, el estudio APPROACH, donde se ha buscado ver la efectividad de los esteroides, ¿no? Otros objetivos y manejos de soporte. Digo, aquí hablé de manera general, soporte respiratorio, control de la glucosa, terapia de reemplazo renal, transfusión de sangre y hemoderivados, cuidado del paciente crítico, o sea, cuidados generales, ¿sí? Y el soporte nutricional, ¿no? Aquí podemos ver el sepsis 1, el sepsis 2 y el sepsis 3, ¿sí? Cómo ha ido cambiando esa diferencia. Actualmente nos encontramos aquí, donde una infección con el aumento del SOFA igual a mayor a 2, ¿sí? Ya podemos sospechar sepsis siempre y cuando pues, estemos ahí al pendiente, ¿no? Actualmente, sí podemos ver, sabemos que en España se han desarrollado estos proyectos cero, ¿sí? Bacteremia cero, resistencia cero, IPU cero, del tracto urinario, neumonía cero. ¿Y estos para qué los hicieron los españoles? Porque vieron que gran parte de sus pacientes que estaban ingresados en unidades de cuidados intensivos tenían todos esos problemas, ¿no? Y posteriormente, como les dije, esto va a evolucionar hacia una sepsis, ¿sí? Sepsis, choque séptico, que prácticamente todos estos problemas son prevenibles, ¿sí? Entonces no dejemos que nuestros pacientes evolucionen hacia algo así, ¿verdad? Ok, como les decía, sí, el tratamiento de la sepsis no es nada fácil, sí, se dan fluidos o líquidos intravenosos, vasopresores,
damos antibióticos, obviamente, intervención quirúrgica cuando sea necesaria y que sea oportuna, ¿sí? Esteroides, damos el soporte ventilatorio, renal y nutricional, ¿sí? De llevar a nuestro paciente, estar así como lo recibimos en las áreas de urgencias o como se pone al inicio, estar mal prácticamente, ¿sí? A llegarlo a llevar a una unidad de cuidados intensivos donde está con soporte, sí, pero está estable, sí, y está contenida, a que nuestro paciente se vaya de la mejor manera, que se vaya pues egresado, sí, con la menor cantidad de secuelas posible, y pues todo lo hacemos en pro de nuestros pacientes, ¿verdad? Entonces, esto es, creo que ya es todo por mi parte. Sí, no sé si tengan algún problema. Ah, ok, aquí me olvidó esta. Aquí a mí me lo recordaban cuando yo hice mi residencia en urgencias. En infarto, el tiempo es miocardio. ¿Sí? En EBC o ictus el tiempo es cerebro, pero en sepsis el tiempo es vida. Si no se retrasen en un diagnóstico ni en un tratamiento adecuado, porque a nuestros pacientes pues, les va a ir muy mal, ¿no? Gracias por su atención. Este es mi contacto. Sí, si gustan enviarme algún mensaje o lo que fuera, si necesitan alguna información de lo que fuera, pues ahí estoy al pendiente, ¿no? Déjenme... Si hay alguna pregunta, la pueden poner por el chat. Pues parece que no hay dudas, doctor. Muchas gracias por su ponencia. Muy amable. Ahora vamos a continuar con la siguiente ponencia. Va a ser el doctor Ademir Agüero Delgado. Él es médico, es urgenciólogo, él es médico adscrito al Hospital General de Zona número 16 y al Hospital Ángeles de Torreón. Con él vamos a ver fluidoterapia en sepsis, la solución no es la solución. ¿Estamos listos, doctor? ¿Nos escucha? Dame un segundito. Listo. Ya, listo. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, doctor, adelante. Bueno, pues antes de empezar, muchas gracias a todos los que están aquí acompañándonos de forma virtual. Me corresponde hablar sobre la fluidoterapia en sepsis. La solución no es la solución. Y antes de empezar, les quiero contar así rápido que yo hice mi residencia entre 2015, entré el R1 en el 2015 y terminé en 2018. Y me tocó vivir esta transición de las guías de la Surviving Sepsis de 2012 a 2016, la última actualización que me tocó vivir como residente en el 2018. Ahorita hay una en 2021, pero era bueno, es muy relevante para mí porque era de cajón que en los pases de visita, mis RMAs, mis maestros, a veces nos preguntaban los criterios, estos famosos criterios del doctor Rivers, por mencionar algunos, y si algunos de ustedes los recuerdan, eh, llevar a los pacientes a una PVC entre 8 y 12, mantener una presión arterial media de 65 milímetros de mercurio. Si el paciente una vez ya habías alcanzado estas metas de reanimación, seguía hipotenso, entonces ahora sí podíamos empezar los vasopresores. Entonces, actualmente sabemos, y como lo vamos a ir viendo ahorita a lo largo de esta presentación, pues estas recomendaciones ya quedaron en el pasado, ¿no? Y todos hemos tenido algún R más o algún maestro, o todos en algún momento lo hicimos, ¿no? El paciente tiene las mucosas secas, el paciente no ha orinado, el paciente tiene el exceso de base de -20, el paciente está hipotenso, entonces, ¿qué decimos? Échale agua, pásale una carguita, déjale 1000 para 6,
y en lo que, en lo que nos convertimos es en Aquaman. Ya sabemos, actualmente sabemos que no debemos evitar llegar a sobrecargar a los pacientes, ¿no? Y siempre es bueno tener en mente que la fluidoterapia empieza en esta epidemia que hubo de cólera en 1830. Y los científicos de ese tiempo pues vieron que si le pasaban agua a los pacientes a través de las venas, a estas personas que sufrían de esta diarrea tan profusa que se caracteriza el cólera, mejoraban, ¿no? Se sentían mejor, pero no es hasta la Primera Guerra Mundial cuando se ve un verdadero beneficio de que se le pasen soluciones, de que se le pase plasma, de que se reemplace el volumen circulante en una persona que tiene evidentemente una pérdida de volumen. Y pues a raíz de aquí, pues a partir de este momento histórico, empieza a evolucionar la fluidoterapia hasta como la conocemos ahora. Actualmente las indicaciones para ponerle nosotros líquidos a un paciente son estas 6. Este artículo del 2021, a cargo de médicos mexicanos, donde nos resumen las indicaciones de la fluidoterapia, que es el reemplazo en el paciente deshidratado. Nada más pongo aquí. El reemplazo en el paciente deshidratado, el mantenimiento en aquellos pacientes que tienen desórdenes electrolíticos, el paciente que está anémico y requiere transfusión, puesto que los hemocomponentes también son un fluido. Eh, la fluidoterapia que corresponde a los requerimientos calóricos. Doctor, creo que no se ve la presentación. ¿Perdón? Creo que no se ve la presentación. Ahí va. Ahí está, ¿verdad? Sí. Bueno, está el Aquaman que les decía. Y bueno, las indicaciones. Las indicaciones, como lo íbamos comentando, son seis indicaciones, que es el reemplazo en los pacientes deshidratados, el mantenimiento en los pacientes que tienen trastornos electrolíticos, la transfusión de hemocomponentes, los requerimientos calóricos, el vial de los medicamentos. Si vamos a poner un antibiótico y lo vamos a diluir en 100 mililitros, estos 100 mililitros cuentan, ¿sí? Y obviamente lo que nos compete mucho en urgencias, en los pacientes que requieren resucitación por un choque circulatorio, no todos los tipos de choque, que requieren pues fluidoterapia, ¿no? Y bueno, si vamos a administrar líquidos, o si queremos administrar líquidos, tenemos que tener en cuenta que no todo paciente hipotenso necesita fluidoterapia, ¿no? Podemos tener un paciente hipotenso que no está como este corazoncito, y podemos tener un paciente hipotenso que sí está como este corazoncito. ¿Cómo está este corazoncito? Pues si se fijan, tiene desorientación, alteración del estado mental, está pálido, está somnoliento, tiene una cifra tensional de 90/60, a lo mejor sus manitas están frías, está diaforético, ¿sí? Tiene datos de un bajo gasto cardíaco, ¿no? Entonces aquí el tiempo apremia. Mientras más pronto tratemos esa hipotensión sintomática, mejor le va a ir al paciente, ¿de acuerdo? Bien, siempre que nosotros nos enfrentemos a un paciente así, debemos de tener en cuenta los principios hemodinámicos del doctor Pinsky. El doctor Pinsky es un médico intensivista, fisiólogo, de los mayores exponentes de la hemodinámica de los pacientes críticos, y él nos describió 5 principios hemodinámicos o 5 leyes hemodinámicas.
que para fines de esta presentación nos vamos a enfocar en las primeras dos, si acaso las primeras tres. ¿Cuáles son estas? La taquicardia nunca es buena. Él dice que todo paciente taquicárdico con una frecuencia cardíaca por arriba de 90 o 100 tiene algo, está enfermo. Puede ser que tenga solamente dolor, puede ser que tenga ansiedad, puede ser que esté chocado, puede ser que tenga fiebre, algo le está pasando y es nuestra obligación averiguar qué es lo que le está pasando, ¿no? La hipotensión siempre es patológica, siempre que se acompañe de síntomas de hipoperfusión, ¿no? La PVC solamente se eleva en la enfermedad, no existe un gasto cardíaco normal y el edema es estético. Es bueno que se echen un clavado ahí en estos principios hemodinámicos. Ahorita nos vamos a enfocar en los primeros dos. Y bueno, si nos enfrentamos a un paciente con hipotensión, tenemos que ver sus ventanas de perfusión, ventanas clínicas de perfusión, que es el estado neurológico, la piel y la uresis, ¿no? El estado neurológico, cualquier alteración en el estado de alerta, así sea somnolencia, como este residente, como muchos la pasamos en la residencia, ya es una alteración neurológica, ¿sí? No es necesario que el paciente esté comatoso o estuporoso para decir que ya está comprometido su estado neurológico, puede estar simplemente somnoliento. La piel, si nos encontramos con una piel fría, una piel diaforética, un llenado capilar retardado, también está comprometida esta ventana. Y si tenemos por ahí el- podemos estar midiendo el gasto urinario, si el paciente tiene sonda y nos damos cuenta que su volumen urinario ha disminuido, pues también está comprometido su perfusión. Entonces es aquí donde nosotros tenemos que tomar acciones, ¿no? Entonces, en 2018, el doctor Manu Malbrain, que también es de los mayores exponentes de la fluidoterapia, sobre todo en pacientes con choque séptico, nos describe estas 4 fases de la reanimación y considerar las 4 Ds de la fluidoterapia. ¿Cuáles son estas 4 Ds? ¿Qué droga voy a seleccionar? Porque recordemos que las soluciones, eventualmente hay soluciones isotónicas, hipotónicas, hipertónicas, eh, coloides, hemocomponentes, todos son fármacos, a final de cuentas, todos tienen diferentes niveles de electrolitos, diferentes osmolaridad, entonces tienen una repercusión en el paciente. Entonces, ¿qué tipo de droga necesita mi paciente? ¿Qué tipo de fármaco? ¿Qué tipo de solución? ¿Cuánto tiempo? La duración. ¿Cuánto tiempo se lo voy a dejar? Porque es muy fácil y muchos lo hemos hecho, que le dejamos al paciente indicación de solución salina de 1000 para 8 horas y esta indicación se va repitiendo y repitiendo turno tras turno, día tras día y al final luego estamos batallando para desreanimar a los pacientes o en la terapia intensiva estamos batallando para esto. ¿A qué dosis voy a administrar estos medicamentos o estos fármacos? ¿Y en qué momento, y quizás es el punto más importante, en qué momento voy a empezar a desescalarlos, a quitarlos? ¿Sí? ¿Por qué es importante? Bueno, él hace una analogía con esta imagen de este famoso personaje de las llantas y nos dice que la fluidoterapia o la sobrecarga de volumen tiene una repercusión en todos los aparatos y sistemas. La sobrecarga de volumen que la define como un aumento del 10% del peso del paciente. O sea, si yo ingreso a urgencias pesando 80 kilos y a los 3, 4 días o cuando ya estoy en terapia intensiva, yo ya llego pesando 88 kilos, yo ya aumenté 10% de mi peso de ingreso. O sea, ese peso pues no es porque me hayan estado dando bien de comer en la sala de urgencias o así, no, es por fluidos. Entonces ya estamos sobrecargados y podemos tener muchas de estas complicaciones que por mencionar algunas, no todas, aquí les resalté algunas, ¿no? Por ejemplo, a nivel respiratorio hay edema pulmonar, puede haber derrame pleural, a nivel hepático hay disminución de la citocromo P450, que sabemos que es una de las vías metabólicas más importantes.
A nivel gastrointestinal hay aumento de la permeabilidad intestinal y traslocación bacteriana. ¿Sí? A nivel de la pared abdominal o de tejidos blandos puede haber aumento en las infecciones o producción de úlceras por presión. En el sistema nervioso central hay edema cerebral, puede haber delirio, aumento de la presión intracraneal. A nivel cardiovascular hay más arritmias, hay más disfunción contráctil, hay aumento de PVC. Y a nivel renal, disminución del flujo renal, ¿sí? A lo mejor puede ser así como, ¿cómo? Si le estoy pasando líquidos. Pues no, o sea, el riñón también se congestiona, también se hincha y hay disminución del flujo renal sanguíneo y aumento de los azuados. Entonces no debemos esperarnos a ver a los pacientes así, ¿no? Que les destapamos, le quitamos la sábana y vemos que ya está hinchadito de las piernas, o los familiares nos están dice y dice que el paciente ya tiene las manitas hinchadas, o si lo tenemos intubado y le abrimos los ojos ya nos damos cuenta que el paciente está quemótico, o como lo hacíamos antes, ¿no? Me acuerdo que nos decían, es que tómale una radiografía por día para ir evaluando cuando ya está sobrecargado. Pues no, ¿verdad? Bueno, no era la única indicación de tomarle radiografía diaria, pero pues también, extrañamente, los pacientes en urgencias ingresaban por una cosa y a los 2 días ya tenían SIRA, ¿no? O los catalogábamos como SIRA, pero realmente no era un SIRA, era que ya lo teníamos sobrecargado. Entonces, no más michelines en urgencias, no más michelines en las salas de cuidados intensivos. Este es el de los principales mensajes que queremos dejar en esta plática, ¿no? Desde el 2015, pues ya se sabe que el glucocálix, que es el espacio que hay por debajo del endotelio de los vasos sanguíneos, pues es el que se encarga de mantener una presión oncótica. Y nosotros, al administrar una gran cantidad de líquidos, podemos eliminar este glucocálix, y es el que a final de cuentas genera todo el daño a nivel endotelial, a nivel de la permeabilidad capilar, que me genera fuga de líquidos en el espacio intersticial. Entonces, otro de los puntos en contra de tener siempre fluidos a diestra y siniestra, pues es este. Este es el protocolo Rose, que es obligado que todos los urgenciólogos o todos los médicos que trabajan en áreas de urgencias conozcamos el protocolo Rose, sobre todo las primeras 2 fases que yo considero que son las que nos corresponden en urgencias. También descrito por el doctor Manu Malbrain, el doctor Paul Marik, entre otros grandes exponentes de la fluidoterapia. Y pues ellos nos dicen que debemos de reanimar a nuestros pacientes que están en estado de choque en base a este protocolo. La R corresponde a resucitación, es el paciente que llega con un choque severo, que si no le hacemos nada se va a morir. Necesitamos salvarle la vida, actuar en minutos y guiado por metas. ¿Cuál es la meta? Llegar a una presión arterial media, ¿sí? Depende de la patología de que tenga tu paciente, llegar a una meta de presión arterial media o de perfusión periférica, ¿no? Y la fase de optimización, que esta corresponde a las siguientes horas. El paciente sigue chocado, pero quizás ya alcanzamos una presión arterial media. Sigue chocado, quizás todavía está inestable. Y aquí nuestro objetivo es ya le salvaste la vida, pero nuestro objetivo es el rescate orgánico. Evitar hacerlo a lo mejor que empiece a orinar, disminuir su llenado capilar, entre otras metas de perfusión tisular. Y aquí entra las pruebas de respuesta a volumen o pruebas dinámicas, que ahorita lo vamos a revisar un poquito más. La fase de estabilización y la fase de escalación o de evacuación, estas quizás ya corresponden en las áreas de cuidados intensivos. Un Bauma y un oxímetro nos pueden dar muchísima información sobre cómo se encuentra mi paciente. Yo siempre trato de inculcarle a los residentes de urgencias que están ahí con nosotros, que sean ellos quienes chequen la presión arterial. Si es posible con un baumanómetro manual, mejor, pero que sean ellos los que estén al pendiente, porque pues a final de cuentas
son los que van a tomar la decisión y aparte pues ayuda a identificar al paciente más crítico. Y la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la presión de pulso, que es la diferencia entre la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica. El índice de choque sistólico, que es la frecuencia cardíaca entre la presión arterial sistólica, y el índice de choque diastólico, que es la frecuencia cardíaca entre la presión arterial diastólica. Estos 5 signos vitales o índices en base a los signos vitales nos dan mucha información sobre cómo encuentro a mi paciente antes de una gasometría, antes de ponerle el monitor, ¿sí? Antes de tenerlo ya en una cama con monitor, monitorización, etcétera. Y yo le tomo la presión arterial, le checo el pulso, le pongo un oxímetro, y con eso ya tengo muchísima información de cómo está el paciente. Y el estado de choque, pues ya sabemos que se clasifica en 4 grandes grupos: choque séptico, choque distributivo, que el mayor porcentaje de los choques distributivos, más del 60-70%, es en este caso un choque séptico. Choque hipovolémico, obstructivo y cardiogénico, y podemos tener pacientes que tengan 2 presentaciones de choque diferentes. ¿A quién de ellos le voy a poner agua? Bueno, el choque obstructivo, su etiología es que hay una obstrucción, ya sea en la precarga en el ventrículo izquierdo, una obstrucción que no me permita una adecuada contractilidad del corazón, como un tamponamiento cardíaco, o una obstrucción en la poscarga del ventrículo izquierdo, o poscarga del ventrículo derecho, como una tromboembolia pulmonar. El tratamiento aquí, ¿cuál es? Quitar esa obstrucción. En el choque hipovolémico, pues si hay una pérdida de volumen circulante, y aquí el tratamiento, ¿cuál es? Pues reponer pérdida de volumen circulante. El choque cardiogénico, el problema es una falla ventricular, ¿sí? Y entonces estos pacientes, el tratamiento, ¿cuál es? Pues arreglar esa falla ventricular, ¿sí? A ver cuál es la causa de esta falla ventricular. Y el choque distributivo, el problema, ¿cuál es? Pues que hay una vasoplegia, una vasodilatación periférica que me está generando quizás una hipovolemia relativa. ¿El tratamiento cuál es? Restablecer el tono vascular, ¿sí? Entonces, ni al obstructivo, ni al cardiogénico, ni al distributivo les puedo poner, o requieren, pues, al final de cuentas, volumen. El hipovolémico sí, ¿de acuerdo? Y esta imagen nos lo simplifica todavía más. En el choque hipovolémico, el problema no es el problema es el contenido, ¿sí? Hay una depresión del contenido, mientras que en el choque distributivo hay un problema en el contenedor. El contenedor es el que está alterado y más no el contenido. Entonces, en base a esta premisa, pues es como nosotros debemos de cambiar ese chip de que mi paciente con sepsis, no por fisiopatología, pues quizás no se beneficia de fluidoterapia, ¿no? Pero aquí es donde va a entrar todas las pruebas que vamos a revisar ahorita. Y en choque séptico, o en sepsis, en 2016, bueno, ya comentamos ahorita que en 2012, pues teníamos ciertas metas de reanimación que pues ahorita ya se sabe que no debemos de utilizarlas, pero en 2016 nos dicen: doctores, reanimen a sus pacientes a 30 mililitros por kilo por hora las primeras 3 horas. Entonces, pues es muchísimo volumen, ¿no? En 2018 ya sacan estas como, ¿cómo se dice? Sí, diferentes tiempos. En el tiempo 0, que quizás es el que corresponde a urgencias, nos dicen, bueno, doctor de urgencias, mídale lactato, obtenga cultivos, inicie antibióticos antes de la primera hora y que sean de amplio espectro, y inicie líquidos a 30 mililitros por kilo en aquellos pacientes que estén hipotensos o en aquellos pacientes que tengan lactato mayor a 4. Además, inicia vasopresores en pacientes que tengan hipotensión durante o después de la fluidoterapia. Bueno, ya sabemos que el problema no es el contenido, sino el contenedor. Hay una hipovolemia relativa
Puede haber casos en los que sí el paciente tenga hipovolemia absoluta, pero recordemos que los pacientes con sepsis también pueden presentar disfunción miocárdica inducida por sepsis. El problema no es que haya pérdida o depresión de volumen, sino que hay una vasodilatación y hay una, también en base a la respuesta inflamatoria puede haber alteración del flujo sanguíneo. Entonces, esta es la descripción gráfica de la campaña de Surviving Sepsis, ¿no? 30 mililitros por kilo es como darle a un bebé que tome de un garrafón. Pero en 2018, el doctor Jean-Louis Vincent, que es compadre del doctor Pins, que tienen libros de monitoreo hemodinámico y es de los más grandes exponentes de la terapia hemodinámica de los pacientes críticos, él nos dice, ¿cómo trato yo el choque séptico? Bueno, hay que tener estos 3 pilares de tratamiento. El manejo hemodinámico, modular la respuesta del huésped y el manejo de la infección. En cuanto al manejo hemodinámico, obviamente considerar los fluidos intravenosos y el agente vasoactivo. En cuanto a modular la respuesta del huésped, quizás sí utilizar hidrocortisona, ya algo mencionó ahorita el doctor Santos en cuanto a la evidencia, quizás utilizar un segundo vasopresor. ¿Y cuál es la causa de la sepsis? Un foco infeccioso. Hay que utilizar antibióticos y controlar el sitio de infección. Si es un sitio quirúrgico, pues aquí entra también el trabajo del médico cirujano. Entonces él nos dice, hay que iniciar el vasopresor al mismo tiempo que la fluidoterapia, o al menos eso es lo que hace el doctor Jean-Louis Vincent. ¿Sí? Y tener una meta de presión arterial media adecuada. No una meta de 65, no una meta de 70 milímetros de mercurio, no 60 milímetros de mercurio, sino la presión arterial media adecuada a tu paciente que estás atendiendo en ese momento. ¿Sí? Entonces, guiarnos, ¿por qué? Por perfusión, metas de perfusión. Bien, este artículo del 2014 del New England fue un estudio multicéntrico aleatorizado de 776 pacientes hipertensos. Y lo que quisieron ver fue, dijeron, bueno, los pacientes sépticos que son hipertensos crónicos, vamos a ver cómo les va si dejamos una PAM baja y si dejamos una PAM alta. Entonces, los reanimaron y vieron que no había diferencia en mortalidad en cuanto a si los querían llevar a una PAM de 65 a 70 o si los querían llevar a una PAM de 80 a 85 como meta de reanimación. No había diferencia, los dos pacientes se morían igual. Pero vieron que los pacientes del grupo a los que se reanimaba con una presión arterial media más alta, entre 80 y 85, pues requerían menos terapia renal sustitutiva que los pacientes con PAM baja. Entonces esto es un impacto ahí en función orgánica que pues para nada es despreciable. Por eso se prefiere que en los pacientes hipertensos crónicos la meta de reanimación sea quizás una presión arterial media un poco más alta que lo que estamos, que lo que utilizamos convencionalmente como meta de presión de 65 milímetros de mercurio. Este artículo del 2021 es una revisión de algunos estudios americanos, británicos en Australia y en Canadá, desde 2012 hasta 2020, y querían ver cuáles eran los beneficios clínicos de administrar bolos de cristaloides de 30 mililitros por kilo de los pacientes que estaban en urgencias en la primera hora y compararlos con los que se les administraba hasta las 6 horas. Y vieron que pues no había una diferencia ni en mortalidad ni en efectos adversos. O sea, de nada sirve administrar 30 mililitros por kilo así en cuanto llega rápido al paciente o administrárselos hasta las 6 horas. Entonces, 30 mililitros por kilo es mucho, tiene muchos efectos no deseados, como ya nos lo dijo por ahí el doctor Malbrain, recuerden a Michelin, y realmente no hay un beneficio de administrar tantos líquidos a estos pacientes. Hay otros estudios por ahí también que nos dicen que la respuesta a volumen va disminuyendo conforme van pasando las horas. ¿Sí? Entonces, a lo mejor el paciente que llega a urgencias séptico durante la primera hora me va a responder más a volumen que cuando ya tiene 6, 8 horas estando ahí en urgencia.
Y este artículo del doctor Glenn Hernández, pues vino es un parteaguas en la reanimación, y sigue vigente y ha ido cambiando, hay paradigmas en cuanto a la reanimación del paciente crítico, que es el estudio Andrómeda, que se publicó en 2019. Fue un estudio multicéntrico, aleatorizado, 28 UCIs de 5 países, entre 2017 y 2018. Fueron 424 países y lo que quisieron ver ellos fue comparar cómo les iba a los pacientes que reanimaban en base al lactato, o sea, aclaramiento del lactato, como nos decían que lo hiciéramos antes. ¿Sí? Si el paciente llega con lactato de, no sé, 7, pues disminuirle el 80% de lactato de ingreso durante las primeras, creo que eran 8 horas o 12 horas, como meta de reanimación, o buscar disminuir el llenado capilar distal. Entonces vieron que pues no había una diferencia significativa en cuanto a la mortalidad de reanimarlos por lactato o reanimarlos por llenado capilar, pero sí hay sí vieron que se utilizaron menos líquidos en el grupo de llenado capilar, de reanimación por llenado capilar, y además había menos falla orgánica medida por SOFA en el grupo que reanimaron por llenado capilar. Entonces, es reproducible reanimar por llenado capilar, ¿sí? De hecho, como lo vamos a ver aquí, en las recomendaciones de la Surviving Sepsis Campaign del 2021, en la recomendación número 8 ya está descrito que se sugiere el uso del llenado capilar para guiar la reanimación de forma concomitante con otros parámetros. ¿Sí? O sea, se nos recomienda o se nos sugiere utilizar el llenado capilar junto con otros parámetros dinámicos, estáticos, para reanimar a nuestros pacientes. Otros que quise poner aquí que me parecen importantes recomendaciones de esta actualización del 2021 es que antes se recomendaba reanimar a 30 mililitros por kilo. Ahora no es una recomendación, es una sugerencia. O sea, esa discreción del médico, cuánto volumen se le va a administrar. ¿Sí? Como sugerencia, le puedes poner 30 mililitros por kilo, pero no hay nada que nos respalde científicamente, ¿no? La recomendación número 6, el uso de mediciones dinámicas, que también es una de las nuevas recomendaciones para guiar la reanimación, que solamente basarnos en exploración física o mediciones estáticas. ¿Sí? La recomendación 32, que los cristaloides siguen siendo la primera línea de recomendación, primera línea para reanimación de los pacientes con sepsis. La recomendación 35, que ya se pone en contra del uso de almidones con un grado de una recomendación fuerte. Y la número 36, que también se opone al uso de gelatinas, ¿no? Entonces, coloides de cualquier tipo, ya desde hace tiempo se sabe que hay más daño renal, hay un aumento en mortalidad, mayores complicaciones y debemos de dejarlos de lado. Entonces, cuando yo voy a reanimar a un paciente o digo, ok, le voy a poner líquidos, está séptico y le quiero poner líquidos, tengo que tener como objetivo que mi paciente, mi objetivo es el de incrementar el volumen sistólico. Para eso yo le quiero poner líquido. El paciente está chocado y está hipoperfundido. ¿Y para qué le quiero poner líquido? Pues para que se perfunda mejor. Lo que quiero es incrementar el volumen sistólico. Y tengo que tener 3 preguntas en mente, que es, ¿de verdad necesita líquido? ¿Mi paciente lo tolera? Y responde a la administración de líquido. Entonces, antes de administrar un fluido, tengo que tener estas 3 preguntas en mente. Y recientemente se publicó este artículo a cargo del doctor Argaiz, que también es mexicano, me parece, que nos pone este diagrama donde si yo voy a reanimar a un paciente, tengo que ver la tolerancia, ¿sí? Antes de
antes de todo, bueno, es reanimación en pacientes con lesión renal aguda, este artículo, pero lo quise poner por el diagrama, ¿no? Antes de administrar líquidos, tengo que ver cómo está el gasto cardíaco, tengo que ver si mi paciente va a tolerar la administración de líquidos y después tengo que ver si me responde, ¿sí? Entonces, pues vamos a adaptarlo a nuestros servicios de urgencias, ¿sí? Vamos a adaptar a tratar de adaptar este protocolo en áreas de recursos limitados. Entonces, ¿yo qué tengo en urgencias? La exploración física. ¿Qué puedo tener en urgencias también? Un ultrasonido, ¿sí? Un ultrasonido, esta fotografía está muy padre porque pues, es un clásico reinventado ahí con el uso de un ultrasonido portátil. Y aquí quiero presumirles a uno de mis residentes de ahí de la 16, de uno de nuestros internos del Hospital Ángeles, una de nuestras residentes del Hospital de la 16, que ahorita es residente de Medicina Crítica, cómo pues es primordial y es imperativo que nosotros, si no sabemos aplicar el ultrasonido, busquemos aprenderlo. Y quienes saben un poco, transmitirlo, ¿no? A las nuevas generaciones. Entonces hay desde equipos muy sofisticados como estos, portátiles, o equipos muy viejitos como este que tenemos en la 16, que pues nos ha servido de mucho. Y bueno, ¿qué tengo en cuanto a la exploración física? Dice el doctor Monares que una PVC clínica es igual de útil que no tener que una monitorización no invasiva con un monitor ahí sofisticado de PVC, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo en cuanto a la exploración física, inspección y palpación? Vean, este paciente de la izquierda tiene ingurgitación yugular, ¿sí? Grado 3, no, grado 4. ¿Le ponen líquido a un paciente así? No sé ustedes, pero yo no, ¿sí? Vean este paciente de la derecha, ¿sí? La PVC clínica que el doctor Monares nos dice que podemos estimarla, obviamente hay una forma correcta de medir una PVC de forma clínica, con el paciente en semi-Fowler, haciendo una maniobra de reflujo hepatoyugular, pero fíjense, este paciente como incluso sentadito, ahí el explorador presiona un poquito en el ángulo, en el hipocondrio derecho, y hay un aumento muy importante de la ingurgitación yugular. Entonces, ¿estos pacientes se benefician de líquidos? Pues no, ¿verdad? Inspección y palpación. Esto es tan útil como un monitor avanzado. Auscultación y percusión. ¿Cómo creen que es esta radiografía? Pues lleno de palpitantes, a lo mejor los campos pulmonares hipoareados en región inferobasal, y a la percusión puede tener un síndrome de derrame pleural, etcétera, ¿no? Entonces, ¿a este paciente le ponemos líquidos? No, ¿verdad? Ok. Y si tengo la herramienta, tengo el entrenamiento, hay que usar el ultrasonido, ¿no? Vean este ultrasonido de acá arriba a la izquierda. Estamos viendo ahí un eje paraesternal largo y tiene una imagen anecoica rodeando el corazón, que corresponde al pericardio, es un derrame pericárdico. ¿A este paciente le ponemos líquidos? No, ¿verdad? Ahora vamos a ver del lado derecho, otro ultrasonido. Aquí estamos viendo un apical de 4 cámaras. Vemos las 4 cámaras, este es un paraesternal eje largo, pero ¿qué nos llama la atención? ¿Cómo está la contractilidad de este corazoncito? Pues prácticamente las paredes no se mueven. Digo, no hay que ser experto para ver que el corazón no se está moviendo, ¿sí? Entonces, si yo veo que mi paciente que quiero reanimar, su corazón está así, pues definitivamente no le voy a administrar líquidos, ¿sí? Ahora, si tengo la destreza y le busco la vena cava, como la imagen de acá abajo, la vena cava es esta porción que sale aquí de la imagen del corazón que está al lado derecho.
corresponde a la aurícula derecha y luego sale la vena cava inferior. Todo lo que está del lado izquierdo es el tejido hepático y por ahí las venas suprahepáticas. Pero aquí está la vena cava. La característica que debe de tener una vena cava de un paciente con respiración espontánea es que sus paredes se tocan o casi se tocan, ¿sí? Y esta vena cava pues está prácticamente inmóvil, ¿no? Está así, sin ningún tipo de variabilidad. Entonces, si yo veo una vena cava así, que no tiene variabilidad, pues quiere decir que no me va a tolerar líquidos, ¿no? Entonces, esta es la utilidad del ultrasonido cuando vemos el corazón. Si también tengo la capacidad de verle los pulmones, vean este paciente de aquí. Esta era una paciente con insuficiencia cardíaca y estamos viendo aquí cómo tiene una gran cantidad de líneas B, que son líneas verticales, nos explican en los cursos de ultrasonido, que es como si fueran luces de una discoteca o de un antro, ¿sí? Son líneas verticales como luces, y si vemos una gran cantidad de ellas, arriba de 3 por este sitio que estamos explorando, quiere decir que mi paciente tiene sus pulmones o el intersticio pulmonar lleno de líquido, ¿sí? Entonces no le puedo poner líquido a este paciente. Y del lado derecho vemos en el punto flaps, que es el que está acá abajo, la base pulmonar, vemos esta colita que se mueve como si fuera una aleta de tiburón. Pues ese es un pedacito de pulmón que está flotando en un derrame pleural muy importante, ¿no? Entonces, definitivamente este paciente tampoco le voy a poner líquidos, ¿sí? A esto corresponde evaluar la tolerancia. Antes de administrar líquidos, yo tengo que ver si mi paciente los va a tolerar. Y esta es una forma quizás rápida en los sitios de urgencias en los que yo puedo ver si mi paciente realmente tolera que yo le administre líquidos. ¿Y cómo voy a evaluar yo la respuesta a volumen? Tenemos estas 4 maniobras muy importantes y fáciles de hacer. Es la variabilidad pletismográfica, la elevación pasiva de piernas, la variación del llenado capilar y la variación de la presión de pulso. Vamos a ver la pletismografía. Chequen del lado izquierdo, este paciente que tiene una presión arterial media de 54, que está ya chocadísimo, una frecuencia cardíaca de 139 y un llenado capilar distal de 4 segundos. Este paciente está muy chocado, pero vean el tipo de onda pletismográfica que tiene, son puros triangulitos, y si nos vamos acá arriba, vemos que este paciente corresponde a una tipo de onda tipo 5, que es una vasodilatación moderada, ¿sí? Entonces, este paciente está vasodilatado. ¿Qué pasa si yo veo un paciente con estos signos vitales? Pues yo, lo primero que puedo pensar, como me enseñaron a lo mejor mis maestros, mis RMAs, vamos, hay que ponerle una carga. Pero si antes de eso yo le hice ya un ultrasonido y veo los hallazgos que vimos ahorita en los videos que les puse, pues no le puedo poner líquidos, ¿sí? Aunque esté vasodilatado y yo me encuentro con líneas B, un corazón que no se mueve, un derrame pleural, no le puedo poner líquidos. ¿Qué pasa si administro vasopresor, como se hizo en este caso? La presión arterial media aumentó hasta 84, disminuyó la frecuencia cardíaca a 110, disminuyó el llenado capilar a 1.5 segundos, ¿sí? Y el tipo de onda ya cambió, ¿sí? La onda pletismográfica cambió a un tipo 3, ¿sí? Si se fijan, la onda dícrota, que es una onda sistólica y luego una onda diastólica, la onda dícrota ya se encuentra en el tercio medio y corresponde a una onda tipo 3 que es normal, ¿sí? Entonces, ¿de dónde sale esto de la onda dícrota? Del lado izquierdo les puse la onda normal de la pletismografía. El pico más alto corresponde a la sístole y el pico más bajo corresponde a la diástole. ¿Y de dónde sale lo de la diástole? Bueno, las arterias tienen una propiedad elástica. Como lo podemos ver aquí, cada vez que el corazón se contrae y se relaja, pues hay un flujo sanguíneo, ¿sí? Pero las arterias, al tener una propiedad elástica, que está representado en este globo, cada vez que el corazón se relaja, la propiedad elástica de las arterias mantiene un flujo sanguíneo, lo voy a poner otra vez, mantiene un flujo sanguíneo. Esta es la presión diastólica, ¿sí?
La presión diastólica corresponde a un tono vascular dado por esta propiedad elástica que tienen las arterias, ¿sí? Entonces, durante la diástole del corazón o la relajación del corazón, las mismas arterias son las que mantienen un tono que me permite un flujo sanguíneo continuo. Si se pierde este tono, de los vasos sanguíneos, hay una caída muy importante de la presión arterial diastólica. Entonces, si mi paciente tiene una presión arterial diastólica menor a 50 milímetros de mercurio, este paciente, o sea, sí o sí está vasodilatado y va a cambiar el tipo de onda, ¿sí? Vean, acá arriba corresponde a una monitorización de la presión arterial de forma invasiva. Esta es una onda de presión arterial por una línea arterial y abajo es una pletismografía. Entonces, una TA de 120/80, pues la onda se ve igual, la onda pletismográfica se ve igual con un pico sistólico y un pico diastólico. Pero ya cuando se cae la presión arterial a 60/30, mi onda pletismográfica cambia totalmente. Ya solamente vemos el pico sistólico. ¿Por qué? Porque ya no hay un tono diastólico que se me refleje aquí como onda dícrota en la pletismografía. Incluso se cae por abajo. Ya corresponde a una clase 6. Bueno, la variabilidad pletismográfica corresponde a esta, esta diferencia entre los tamaños de las ondas de la pletismografía. Entonces, acá abajo tenemos esta grafiquita de una pletismografía. Entonces, si se fijan, unas ondas son más chiquitas y luego se hacen más grandes y se hacen más chiquitas y se hacen más grandes, ¿sí? Nosotros tenemos una variación normal de la onda de pletismografía. ¿Por qué está dada esta variación normal? Porque la presión de la aurícula derecha, si se acuerdan, es de 0 a 5 milímetros de mercurio. A veces se ve sobrepasada por la presión intratorácica, que si se acuerdan está dada por la presión pleural, que algunos libros la describen de -7/7, otros de -5/5, ¿sí? Eso es una variación por la entrada y salida de aire en la cavidad torácica. Entonces, cada vez que varía o que se sobrepasa la presión de la aurícula derecha, pues hay una variación en la pletismografía, ¿sí? Se hacen más chiquitas y se hacen más grandes. Cuando hay una alta variabilidad que puede estar dada por hipovolemia, es decir, no hay nada de volumen en la presión de la aurícula derecha, no tengo, a lo mejor tengo 0 de presión en la aurícula derecha y obviamente mi presión intratorácica pues lo rebasa por mucho y va a variar mucho la pletismografía. O mi paciente tiene mucho esfuerzo respiratorio, por decir, un paciente que tiene un EPOC exacerbado, una crisis asmática, le pongo el pulso y veo la pletismografía así. ¿Por qué? Porque el paciente está agitado, está respirando y está haciendo mucho esfuerzo y su presión intratorácica baja mucho, sube mucho, baja mucho, sube mucho. Y mi presión aurícula derecha de 0 a 5 está normal, no está alterada, pero sobrepasa por mucho, está sobrepasada por la presión intratorácica. O que haya una falla en el ventrículo derecho, ¿sí? Una falla en el ventrículo derecho que me esté congestionando mucho la presión en la aurícula derecha y me genere también mucha variabilidad. ¿Sí? Entonces, si yo me encuentro con una alta variabilidad pletismográfica, tengo que pensar que puede ser que mi paciente esté hipovolémico, puede ser, ¿sí? Puede ser cualquiera de estas tres cosas. Entonces, en el contexto de un paciente séptico, puede hacerme pensar que quizás se beneficie de volumen, ¿ok? Yo puedo medir esta variabilidad, ¿sí? No la tengo, pero hay una aplicación o ustedes pueden buscar la aplicación que ustedes quieran, ¿sí? Yo les recomendaba ahí a mis residentes una aplicación que se llama EP Calipers, que si la pueden ver por ahí es esta, es como un compás. Esta aplicación, tú tomas una foto de tu monitor como este que tenemos aquí, te tomas una foto y ya en la foto tú puedes medir la onda pletismográfica más chiquita y la más grande y utilizas esta fórmula, ¿sí? La más grande menos la más chiquita entre la más grande y lo multiplico por 100.
¿sí? Este es un subrogado de la variabilidad de presión de pulso. La variabilidad de presión de pulso la tenemos que usar con una línea arterial. En urgencias no vamos a tener una línea arterial, pero tenemos pletismografía, ¿sí? Entonces, si yo mido la onda pletismográfica, la más pequeña y la más alta, y hago esta fórmula y mi paciente tiene un resultado mayor a 13%, este paciente es respondedor a volumen, ¿sí? La otra maniobra es la elevación pasiva de piernas. La elevación pasiva de piernas combinado ya sea con llenado capilar o tiempo de flujo corregido, que no lo vamos a revisar ese ahorita, pero con llenado capilar es muy, muy útil. Entonces yo tengo que tener a mi paciente a 45 grados antes de la prueba, le checamos el llenado capilar o el gasto cardíaco, lo bajamos y le subimos las piernas a 45 grados y después de 120 minutos que haya ya una expansión de volumen o una autotransfusión de volumen, le volvemos a checar el llenado capilar, como fue en este estudio. ¿Sí? Si yo veo que le disminuye el llenado capilar más de 25%, este paciente es respondedor a volumen. Ejemplo, si yo tengo un paciente que le checo el llenado capilar antes de la prueba y tiene 5 segundos de llenado capilar, ¿sí? Y luego le hago la maniobra de elevación pasiva de piernas y lo regreso, le checo el llenado capilar al minuto, a los 2 minutos, y este llenado capilar ya no es de 5, ya es de 3, pues disminuyó más del 25%. ¿Qué quiere decir? Que este paciente es respondedor a volumen, ¿sí? Y no le tuve que administrar una carga de 500, una carga de 1000 para ver si responde o no, ¿sí? Lo único que hice fue hacerle una elevación pasiva de piernas. Otra forma es, si no lo, por alguna razón no le puedo elevar las piernas, es administrar una carga de 4 mililitros por kilogramo de peso. ¿Ok? Entonces, si mi paciente pesa 70 kilos, 70 por 4, por 7, 28, le paso 280 mililitros de cristaloide y así en carga rápida, ¿sí? Y si yo veo que después de 2 minutos que ya pasó la carga, mi llenado capilar disminuyó más de 25%, este paciente respondió bien al volumen, ¿ok? Uno de los índices más importantes y que se está utilizando mucho ahorita es el índice de choque, que tiene muchos subrogados, pero el índice de choque, con que yo sepa que si mi paciente tiene más frecuencia cardíaca que T asistólica, mi paciente está chocado, algo tiene y tengo que hacer algo. El índice de choque como tal, se utiliza más en hipovolémico, en choque hipovolémico y en choque cardiogénico. Pero siempre que yo vea que mi paciente tiene más taquicardia, más frecuencia cardíaca que T asistólica, el paciente está grave. Recordemos la primera ley de Pinsky, la taquicardia nunca es buena, que fue modificado por el doctor Enrique Monares. Nunca dé por hecho que su trabajo ha terminado si el paciente continúa taquicárdico, ¿sí? Nuestro trabajo es que mi paciente no esté taquicárdico. En el contexto adecuado, ¿verdad? Si tiene TEP, pues no le voy a tratar la taquicardia. Y el doctor Glenn Hernández, junto con el grupo de trabajo de Andrómeda, sacó un bracito de ahí de la Andrómeda y dijeron, vamos a ver cómo está la presión arterial diastólica y la frecuencia cardíaca, y sacaron el índice de choque diastólico, ¿sí? Índice de choque diastólico. Entonces vieron que los pacientes con un índice de choque diastólico mayor a 2, que les ponían vasopresor, sobrevivían más, ¿sí? Que los pacientes a los que no se les ponía un vasopresor. O sea, que si yo veo que mi paciente tiene un índice de choque diastólico mayor a 2, o sea, una frecuencia cardíaca entre presión arterial diastólica arriba de 2, yo le tengo que poner vasopresor de forma temprana, ¿ok? Entonces, ¿el tratamiento cuál es? Del choque séptico. Primero, primero en cuanto a la reanimación, vasopresores y líquidos, ¿sí? Primero vasopresores y luego líquidos, o hacerlo de forma concomitante. Y obviamente tratar la causa, ¿sí? Esta imagen que nos lo resume cómo voy a tratar a un paciente en escenarios de recursos limitados,
¿sí? Tengo que medir lo que está encerrado en verde, es lo que sí puedo hacer, lo que tiene sustento científico que sí sirve, ¿sí? Signos clínicos de sobrecarga, radiografía, ultrasonido pulmonar, ¿sí? Si yo veo como acá arriba líneas B, derrame pleural, que ya vimos unos videos, la respuesta a volumen, el ecocardiograma transtorácico, el índice de vena cava, los signos clínicos, el Mottling score, ¿sí? El llenado capilar, los variabilidad de la temperatura, que son otros que no pudimos revisar, el monitoreo cardiovascular con electrocardiograma, con ecocardiograma, ¿sí? Otras cosas que los que están encerrados en amarillo, que puede que funcione, ¿sí? Medir una PVC, puede que funcione, si se fijan ya la PVC ya no es indispensable. La saturación venosa central nos puede dar información, pero no es relevante. La variabilidad del volumen sistólico, entre otras, el lactato incluso, ¿sí? Entonces, ya para concluir, ¿qué debemos de hacer? Medir, interpretar, analizar y lo más importante, reevaluar. Si ya evaluaste la necesidad, ya evaluaste la tolerancia, ya evaluaste la respuesta a volumen y tu paciente sigue hipoperfundido, pues que se repita, ¿sí? Hay que seguirlo haciendo. Estos pacientes se tratan de forma dinámica, ¿sí? Aquí está un paciente de 80 años con sepsis por una úlcera glútea y el R1 poniéndole 1000/8 más cargas, y luego llega el cirujano y le deja mejor 1000/8 alternado con mixta 1000/8, y pues no, ¿verdad? El mensaje es evitar la sobrecarga de líquidos, usar pruebas dinámicas, pruebas estáticas de forma concomitante e iniciar temprano los vasopresores. Esta imagen siempre la voy a presumir, es una R3 de Gine con un R2 de urgencias en ese momento, haciendo pruebas de respuesta a volumen en un paciente con sepsis por COVID-19 hace 2 años. Entonces, esto no es exclusivo de los urgenciólogos ni de los intensivistas. El que quiere aprender y hacer pruebas de respuesta a volumen, lo hace. ¿De acuerdo? Entonces, hay que cambiar los chips. No sé si hay por ahí alguna pregunta, sino para continuar aquí con el... Doctor, nos preguntan cómo se llama la aplicación que mencionó en su plática. Por favor, si Claro, puede repetirla. se llama EP Calipers. Ahorita lo pongo ahí en el chat. EP Calipers. ¿Alguien más que tenga alguna duda, alguna pregunta para el doctor Agüero? La pueden escribir y se la hacemos llegar al doctor. Bueno, pues parece que no hay más dudas. Continuamos con nuestra ponencia. Ahora vamos a hablar sobre vasopresores en sepsis. Nuestra siguiente ponente es la doctora Elizabeth Pedruesa. Ella es urgencióloga, egresada del HGZ 16, adscrita al mismo hospital, con ecografía crítica también. Doctora, ¿estaremos por ahí? No la escucho. Ya, gracias. No podía reactivar el audio. Sí, sí. A ver, no se preocupe. Adelante. Ok, muy bien. Bueno, buenas noches. Como ya me presentó la doctora Sandoval, soy la doctora Pedruesa, médico urgenciólogo. Y ahorita vamos a hablar lo que son de los vasopresores en la sepsis. Como hemos visto ahorita a lo largo de estas pláticas, pues es muy importante saber identificar y reconocer de una forma oportuna la sepsis y el shock séptico en los pacientes para poder darles un manejo adecuado. Esto es porque la sepsis y el shock séptico es la principal causa de muerte por infecciones. Dentro de los registros,
Tenemos que, dentro de nuestros servicios de urgencias, se estima que aproximadamente del 30 al 40% de los pacientes que llegan a nuestra área son pacientes que están infectados. Entonces nosotros somos el primer eslabón de toda una cadena que ha venido, como hemos venido viendo, para identificar adecuadamente la sepsis del choque séptico. A veces por las diferentes definiciones que se han presentado, tanto de la sepsis 1, sepsis 2, sepsis 3, que hace que nuestro diagnóstico que nosotros infradiagnostiquemos estos tipos de padecimientos. La sepsis se encuentra infradiagnosticada en un 50% y el choque séptico del 25 a un 35%. Esto pues es muy grave porque la mortalidad de la sepsis a los 30 días va del 10 al 15% y esta aumenta del 25 hasta el 50% cuando ya estos pacientes presentan algún criterio de choque séptico. Además, las incidencias van en aumento cada año y estas aumentan de un 3 a un 9%, aumentando también así los costos de la atención. Tenemos que, pues aquí recordando rápidamente, como ya vio el doctor Santos en la primera ponencia, pues las diferentes definiciones de sepsis. Tenemos sepsis tipo 1 que nos habla de lo que es el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y que nos debe dar 2 o más de estos criterios, que es temperatura mayor de 38 o menor de 36, una frecuencia cardíaca mayor de 90, frecuencia respiratoria mayor de 20 o una PCO2 menor de 32, leucocitosis mayor de 12 o leucopenia menor de 14 o que haya un aumento del 10% de las bandas. Esta definición también nos habla sobre lo que es sepsis grave, que es una sepsis asociada a una disfunción orgánica, una hipoperfusión o una hipotensión, o choque séptico, que ya es una hipotensión que a pesar de un adecuado manejo con líquidos, pues se mantenga o sea persistente, y el síndrome de disfunción orgánica múltiple. Aquí en la definición de sepsis 2 tenemos que se mantienen los mismos conceptos, las mismas definiciones que en la sepsis 1, solamente que ya se habla de que la sepsis se describe como la infección y la sepsis grave como una disfunción de órganos o una disfunción orgánica, y nos habla de diferentes parámetros que nos ayudan para poder identificar a estos pacientes con choque séptico, parámetros generales, inflamatorios, hemodinámicos, la disfunción orgánica, parámetros de hipoperfusión, como ya los hemos venido viendo dentro de las ponencias anteriores, y pues los criterios de SOFA, que también nos ayudan a identificar a cuáles son los pacientes que tienen criterios o que tienen alguna disfunción orgánica. Y la sepsis 3, o la última definición de sepsis, aquí ya nos define como una disfunción orgánica que es potencialmente mortal causada por una respuesta regular del huésped hacia la infección y que es no poder mantener una presión arterial mayor de 65 o o lactato mayor de 2 que requiera vasopresores y manejos con soluciones. Y el choque séptico es una disfunción circulatoria metabólica asociada a un mayor riesgo de mortalidad. Aquí ya, como venían comentando, pues ya la sepsis grave se elimina completamente de la definición y ya nada más nos quedamos con esto. Aquí como normal es, bueno, continuamos con los mismos parámetros, criterios diagnósticos que ya habíamos visto en la definición anterior y el SOFA, pero se agrega el QuickSOFA, que como ya habíamos comentado previamente, pues ese lo podemos realizar en la cama de nuestro paciente y nos ayuda como triage para poder identificar a los pacientes que probablemente se puedan poner graves o los pacientes potencialmente graves, o también para poder saber qué pacientes son o tienen criterio para pasarlos o trasladarlos a una unidad de cuidados intensivos. Como comentaba el doctor Santos, pues aquí son pacientes que no nada más requieren el apoyo del urgenciólogo, sino que nos tenemos que apoyar de todas las demás especialidades y pues cuando tenemos un paciente que está grave, que tiene un choque séptico y que requiera ya manejo que a lo mejor ya no está en nuestras manos o
nuestro servicio, poder identificarlo a tiempo y pues hacerle su envío, su traslado a la unidad de terapia intensiva, donde se le puede continuar y dar otro tipo de manejos que a lo mejor ya nosotros en nuestra sala de urgencias ya no tenemos. Y nada más recordando, el QIDS-SOFA es una frecuencia respiratoria mayor de 2, alteraciones neurológicas y una presión arterial sistólica menor de 100. Y pues aquí, pues, estos estudios nos hablan sobre, el estudio de hasta arriba nos habla sobre el QIDS-SOFA y que sí es un buen predictor para sepsis y choque séptico. Nos habla de que no, como que se puede presentar en muchos pacientes alteraciones en el QIDS-SOFA, no necesariamente es específico de los pacientes que tienen sepsis o que están infectados o que tienen un choque séptico. Muchas otras patologías nos pueden dar alteraciones que nos den una frecuencia respiratoria alta, que estén hipotensos o que tengan alteraciones mentales, y no por eso es un paciente que cae en el diagnóstico de un choque séptico, pero sí nos puede dar una alarmita para que nosotros podamos identificar estos pacientes que son potencialmente graves, o para poder iniciar o reforzar las medidas o los tratamientos que ya tenemos en estos pacientes. Los otros dos artículos nos hablan sobre lo que es, de cuál de las definiciones es correcta, si la sepsis 2 o la sepsis 3. Valoran las escalas que habla cada uno de ellos y refiere que por sí solo para realizar un diagnóstico, una sola escala, pues no nos da el diagnóstico preciso. Que se requiere, que se ha visto que si nosotros realizamos un QIDS-SOFA nada más, pues se nos escapan pacientes o no es específico del choque séptico. Cuando hacemos también el QIDS-SOFA y el SOFA, pues son escalas que se ven alteradas en otras patologías, pero sí habla mucho de que si nosotros realizamos el CIRS, si vemos pacientes que tienen más de 2 puntos en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sí nos habla de que el paciente está infectado y sí nos habla sobre todo sobre sepsis. Y además de ya pacientes hospitalizados, si hay un aumento de 2 puntos en la escala de SOFA, también nos ayuda a poder identificar de una manera más precisa los tipos de este tipo de pacientes. Ahora, como ya venía comentando un poquito de la fisiopato del doctor Santos, el choque séptico es un choque vasodilatado. Hay una reducción de las resistencias vasculares sistémicas, hay una vasodilatación arteriolar y perfusión tisular y un incremento en el gasto cardíaco, o se encuentra adecuado. Aquí hay una alteración, la hipoxia, la acidosis y la hipercalemia, pues ocasionan una disfunción de la membrana celular, provocando que haya alteraciones en la microcirculación. Todo esto, pues, alteración la sepsis, que ocasiona alteraciones en lo que es todo el sistema contrarregulador de renina, angiotensina, aldosterona, ocasionando vasodilatación, y por eso es importante el uso de vasopresores. Como comentaba el doctor Ademir, es importante, o ya no se recomienda, iniciarlo, o ya no se espera que se haga una terapia hídrica, o hasta terminar con nuestra terapia hídrica a iniciar los vasopresores. De hecho, los vasopresores ya se van recomendando cada vez al inicio de nuestro tratamiento, como pautas iniciales del tratamiento. Vemos que tenemos el primero, o de acuerdo a las guías de sobreviviendo a la sepsis, dentro de las primeras recomendaciones que nos hablan sobre los vasopresores, tenemos la primera, que es la norepinefrina como vasopresor de primera elección. Tiene efectos adrenérgicos sobre receptores alfa-1, es un ionotrópico con receptores beta-1 y es el más efectivo para revertir hipotensión. Además de que tiene un menor riesgo de arritmias y que inicia rápido. O sea, nosotros iniciamos nuestra terapia con norepinefrina y desde los 2 a los 7 minutos ya tenemos una respuesta en nuestro paciente.
Y aparte hubo una disminución dentro de la mortalidad. Estos estudios comparan la norepinefrina con la dopamina y con algunos otros vasopresores en donde se observa que con la norepinefrina hay un mayor, hay una disminución mayor de la mortalidad en comparación con con la dopamina. Y que hay este último artículo del vasopresor en el tratamiento del shock séptico, es un metaanálisis en donde se concluyó que la dopamina y la noradrenalina se asocian con una disminución de la mortalidad y una reducción del riesgo de nuestros pacientes. Listo. Ahora, la segunda sugerencia que nos hace la guía de sobreviviendo a la sepsis sugiere agregar vasopresina o epinefrina a la norepinefrina como una intención para poder aumentar o mantener una PAN perfusoria y una PAN meta, o agregar la vasopresina para disminuir las dosis de adrenalina. Tenemos que la vasopresina pues es una hormona endógena y se conoce como un reductor de catecolaminas porque aumenta la sensibilidad a las catecolaminas. Aparte, en estos se ha visto en varios estudios, en estos que les voy a comentar, donde se compara el efecto de la vasopresina en temprana frente a la norepinefrina. Hay una valoran la insuficiencia renal y en el primer estudio se dejó los medicamentos durante 6 horas del inicio del choque y se ve que hay que la vasopresina temprana en comparación con la norepinefrina mejoró el número de días que los pacientes se presentaban sin una insuficiencia renal. Además, estos estudios se observa que el efecto ahorrador de la vasopresina que al aplicarse junto la vasopresina y la norepinefrina, pues hay un efecto reductor de la vasopresina y se puede disminuir las dosis de adrenalina manteniendo una adecuada hemodinamia. Estos otros 2 artículos también comparan la vasopresina en pacientes con choque séptico y nos hablan de que hubo un adecuado mantenimiento de los parámetros hemodinámicos como las resistencias vasculares, la presión arterial media y aparte una producción mayor de orina y mejoramiento de la función renal respecto a otros vasopresores. La tercera sugerencia que nos hace respecto hacia los vasopresores, las guías de sobreviviendo a la sepsis, tenemos que el entorno en que nosotros no tengamos norepinefrina, podemos utilizar epinefrina o la dopamina como alternativa. En dosis bajas, pues tenemos que la dopamina es un precursor de la noradrenalina y de la adrenalina, y dependiendo de las dosis que se vayan a manejar, son los receptores que se encuentran activados. Y tenemos que, de acuerdo a estos estudios, se ha visto que la dopamina se asoció a un aumento de las tasas de la mortalidad a los 28 días versus la norepinefrina. Y se ha observado que se sugiere la administración de dopamina se asocia a mayor número de arritmias en los pacientes y que hay un aumento de la mortalidad. Y la adrenalina, que también está indicada o se utiliza dopamina o adrenalina, pues esta es dosis dependiente, activa a los receptores adrenérgicos beta 1 y hay actividad adrenérgica beta 2 y beta 1.
En esto se ha visto en los siguientes estudios. Se vio en los siguientes estudios que hay un aumento también de la mortalidad y de los efectos adversos en comparación con la noradrenalina, debido que se recomienda, pues no se recomienda su uso a menos de que no tengamos norepinefrina en nuestros servicios de urgencia. Y la indicación para la terlipresina, de acuerdo a las guías de la sepsis, sobreviviendo a la sepsis, tenemos que no se sugiere utilizar terlipresina. Este es un análogo sintético de la vasopresina y que tiene una mayor vida y es selectivo a la vasopresina tipo 1. Y en este artículo nos habla que no hubo una diferencia significativamente mayor a la duración a la mejoría de la función renal, dependiendo del uso de la terlipresina, pero que hubo una menor mortalidad en los pacientes en los que se utilizó terlipresina versus noradrenalina. Hablando de los ionotrópicos, como ya les había comentado el doctor Ademir, los pacientes con choque séptico pueden presentar una disfunción miocárdica, que es inducida por la sepsis, y que presentan una inestabilidad hemodinámica. Se asocia a peores pronósticos en los pacientes con choque séptico y que persisten a pesar de una adecuada reanimación con líquidos y vasopresores, y se encuentran indicados aquí. De acuerdo a las guías de sobreviviendo a la sepsis, se recomienda que los pacientes que tengan choque séptico y difusión cardíaca con hipoperfusión persistente a pesar de un estado de volumen de presión arterial adecuados, se sugiere dobutamina a la norepinefrina o usar epinefrina sola. Aquí la dobutamina pues es un incremento de la actividad cardíaca por los receptores alfa-1, hay menos taquicardia que otras drogas adrenérgicas, y tenemos que la dobutamina aumenta el gasto cardíaco y el transporte de oxígeno. Estos estudios experimentales indican que cuando la terapia de fluidos se combina con agentes adrenérgicos, hay una mejor reanimación del choque séptico, y la dopamina se puede asociar, como ya les comenté, a un aumento del gasto cardíaco y del transporte de oxígeno. Y el levosimendan, vienen estos pacientes que tienen choque séptico y que presentan una disfunción cardíaca persistente, a pesar de que mantengan un volumen adecuado, no se sugiere el uso de levosimendan. De hecho, este es un sensibilizador de calcio que tiene efectos ionotrópicos y vasodilatadores, y estos estudios pues nos hablan de que hay una mayor mortalidad en los pacientes en los que se utiliza levosimendan, y no se recomendó, no se encontró ningún otro beneficio en estos pacientes, en los pacientes con difusión cardíaca y choque séptico, y que no existe ninguna otra ventaja para el tratamiento. Okay. Bueno, aquí ahorita lo que nos interesa es cuándo vamos a iniciar nuestra terapia con vasopresores. Ha habido, pues, anteriormente teníamos que, pues, nos esperábamos a que ya tuviéramos a los pacientes con una adecuada, o sea, con un adecuado manejo de líquidos para poder iniciar, o que ya administrábamos nuestras cargas de soluciones, y a pesar de tener una buena reanimación, no teníamos una mejoría en los pacientes. Era hasta ese momento en el que nosotros empezábamos a utilizar el tratamiento con vasopresores. Ahora se han visto y se han hecho estudios en los que en donde se ha visto que la mortalidad disminuye cuando se inician los vasopresores dentro de las primeras 6 horas. Los pacientes que reciben
a los que se reciben después de las 6 horas de iniciado el diagnóstico, mantienen una mejor perfusión y tienen un índice cardíaco mejores. Tenemos también estos estudios nos han hablado que cuando retrasamos que es muchísimo mejor, a pesar de que si iniciamos a las 6 horas, que es todavía muchísimo mejor cuando se inician los vasopresores dentro de las primeras 2 horas que se hacemos el diagnóstico, hay una disminución de la mortalidad significativa a los 28 días que cuando iniciamos vasopresores posterior a las 2 horas de realizado el diagnóstico. Estas tasas aumentan hasta del 5.3% por cada hora que se retrase, que nosotros nos retrasemos en iniciar o en la administración de vasopresores. Se recomienda normalmente que iniciemos con el de primera elección, que es la norepinefrina. Todos estos estudios fueron con norepinefrina. Y habla que pues una administración más temprana produjo una duración menor del uso de vasopresor y que las dosis con las que nuestro paciente respondía a los vasopresores eran menores en los pacientes en los que se inició de manera temprana a los pacientes en los que se le administró después de más de 2 horas de que se hizo el diagnóstico, de hecho. También nos hablan de que cuando hay un retraso de más de 4 horas en el inicio de los vasopresores, hay un empeoramiento y que ya nuestro paciente ya no solo pues tiene choques sépticos y ya puede hacer una falla multiorgánica y que esta aumenta hasta 4 veces conforme nos vayamos tardando en iniciar el vasopresor. Ya las guías de sobreviviendo a la sepsis pues nos recomiendan que utilicemos o que pongamos a los vasopresores dentro de su paquete de primera hora, así como a la primera hora ya nuestro paciente debe de tener un hemocultivo, pues aquí ya nuestro paciente con choque séptico a la primera hora ya debe de haberse iniciado un vasopresor. Y ya nada más, por último, sí se ha visto en otro estudio de que si le agregamos la norepinefrina y vasopresina como agente de segunda línea, pues hay también un aumento de la mortalidad desde el 12 hasta el 18%. Entonces ya como conclusión, pues quedamos de que mientras más rápido podamos iniciar nosotros nuestra terapia con vasopresores, mucho mejor. Tenemos pues que la norepinefrina es el vasopresor de primera elección y que pues hay diferentes estudios y como comentaban mi compañero Ademir en pláticas previas, pues aquí las guías de sobreviviendo a la sepsis son guías, o sea, son nada más sugerencias que ellos hacen para nosotros tomar las decisiones con nuestros pacientes, pero de acuerdo a la evidencia, pues podemos ver que pues entre más temprano hagamos nuestra terapia, iniciamos nuestra terapia con vasopresores, pues mejor le va a nuestro paciente y hay un menor días de hospitalización, menor tiempo en que requiere el vasopresor y menor dosis de vasopresor para que empiece a responder. Y pues sería todo. Muchas gracias, doctora, por su ponencia. Excelente plática.